gracias por aceptar esta invitación. Aló, Y lo que hemos querido es hacer una sesión un poco diferente a las sesiones tradicionales, quizás algo de lo que vamos a ver, mensajes que ya conocen, pero también vamos a entrar a mirar algo del tema ya específico de cómo opera la infraestructura. Como les contaba Enrique, vamos a mirar un poco el tema particular de los laboratorios y al final queremos que ustedes se lleven ese mensaje específico de cómo utilizarlos, de qué herramientas tienen para poderse entrenar ustedes mismos. Quizás en muchas ocasiones ustedes han tenido la inquietud de cómo probar el producto, de probar cierta función y ver si ya opera como ustedes creen que opera, pero no tienen la infraestructura para hacerlo. Probablemente es muy riesgoso tratar de hacer esa prueba directamente sobre el ambiente de producción. Lo que ustedes van a encontrar aquí es una herramienta que les va a dar toda la flexibilidad para poder operar de esa manera, poder tener un laboratorio que ustedes pueden crear en cuestión de minutos. Y lo que van a encontrar detrás de todo ese laboratorio específicamente es una nube. Cómo poder provisionar esa nube bajo demanda, cómo poderla crear bajo demanda, cómo manejarla. Entonces, parte de lo que vamos a ir viendo dentro de esta sesión, que la llamamos Deep Dive, es precisamente ver cómo opera ese entorno. Pero también queremos dejarles otros mensajes alrededor de cuál es el valor de tener una infraestructura de este estilo. Entonces, para iniciar, los voy a dejar en manos de Fabián. Aló. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Listo. Adelante. Perfecto. Bueno, una vez más, bienvenidos. Gracias por su participación. Mi nombre es Fabián Márquez, formo parte del equipo de Ingeniería de VMware Colombia. ¿Sí? Me acompaña Juan Manuel Damián, también forma parte del equipo de Ingeniería y es uno de nuestros especialistas en todo el tema de nube management. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar esta presentación para hablar un poco de ese tema de más allá de la consolidación de los servidores. De aquel lado están hablando de ese proceso de consolidación y de esas ventajas que le da el hipervisor, flexibilidad, que vamos a hablar ya acerca de a dónde ir una vez que estoy consolidando mis servicios, cómo puedo ser cada vez mucho más eficiente. ¿Okay? Entonces, ¿qué estamos buscando nosotros como clientes en este momento? Estamos buscando cada vez ser más competitivos. Estamos buscando la forma de tener agilidad para adaptarnos rápidamente a lo que el mercado está solicitando. Nuevos usuarios, nuevos servicios, conectividad distinta. ¿Okay? Entonces, tradicionalmente nosotros nos hemos apoyado siempre en la tecnología para cubrir esos desafíos. Pero hoy el desafío es tan grande que necesitamos entrar en un proceso de transformación. Y ese proceso de transformación no solamente involucra la tecnología, involucra una forma distinta de operar, involucra procesos, involucra personas e involucra una alineación de todas esas inversiones para que nosotros, como departamento de TI, seamos un punto estratégico, como lo decía Enrique. Debemos ser o debemos transformarnos no en el gasto de la organización, sino en esa pieza fundamental que permitimos que el negocio se alinee rápidamente a lo que se está solicitando. Entonces, con el tema de la virtualización dijimos, no, ya logramos unos niveles de eficiencia excelentes, hemos ahorrado muchos costos a lo largo de estos años, pero la verdad es que los retos siguen apareciendo y como estos retos siguen apareciendo, necesitamos llegar a otros niveles. Muchos de ustedes han identificado que para llegar a esos niveles necesitamos automatizar ciertas cosas. Necesitamos transformar a TI en un servicio. ¿Okay? Y la verdad esa es la clave. La clave es que podemos seguir reduciendo nuestros costos, siendo cada vez más eficientes, teniendo mucho más agilidad si logramos convertir nuestro centro de datos en un servicio. Y a todos nos han hablado de esa supernube o ese concepto de nube que todos tenemos por ahí. Pero si nos damos cuenta, en los últimos años nos sembraron en la cabeza de que el concepto de nube era el concepto de nube pública. Todos nos veíamos como un cliente de una nube. Pero la realidad es que todos podemos tener esa nube en casa. Todos podemos lograr llegar a tener ese nivel de provisionamiento, ese nivel de automatización que permita que en verdad seamos ágiles, que en verdad estemos alineados con lo que el negocio busca. ¿Okay? Entonces, muy interesante esto que aparece acá. Muchas organizaciones buscan TI como servicio, pero no todas están conscientes de todos los aspectos que se tienen que transformar para poder tener esto que tenemos acá. ¿Okay?
Antes simplemente comenzó como un concepto, todo debería ser un servicio. El día de hoy, o en estos momentos, tenemos las soluciones para que eso sea mucho más palpable. Por eso, como comentaba Juan, vamos a ir cambiando entre sesiones teóricas con lo que nosotros diariamente utilizamos y con lo que están usando nuestros clientes en este momento, en ese proceso de transformación. ¿Okay? Entonces, como estamos hablando de transformación, tenemos que comenzar a hablar de ciertos ítems. Uno, el valor del negocio. Nuestro centro de datos está ahí para darle servicio a nuestro negocio. ¿Okay? Está ahí para nosotros entregarle esa agilidad de que si el día de mañana salen nuevos servicios, salen nuevos productos, o el mercado está exigiendo esos servicios y productos, nosotros tengamos cómo entregarlo. Y este proceso de transformación que estamos viviendo, como decía Enrique, lo están provocando los usuarios. O sea, si nosotros vemos unos años hacia atrás, nuestra forma de interactuar con la tecnología era el PC y el Internet. En estos momentos estamos hablando de dispositivos móviles, estamos hablando de tabletas, celulares y todo lo que pueda tener acceso decente a Internet. ¿Okay? El uso de las aplicaciones están cambiando nuestro mundo. Tenemos aplicaciones en estos momentos para todo. Hay aplicaciones hasta para saber si estoy caminando bien, de qué lado me inclino más. ¿Okay? Entonces, una locura cómo se está transformando el tema de la tecnología. Hace unos años decíamos, BlackBerry, por Dios, qué cosa tan impresionante, el manejo del correo, el ping. ¿Y qué tenemos ahora? Que eso ya está quedando atrás, ¿no? Entonces, la tecnología en estos momentos ha avanzado para estar cónsono con lo que el negocio necesita. ¿Okay? La tecnología está avanzando para poder convertir ese centro de datos en una solución y permitirle a ese negocio poder seguir existiendo. El tema de procesos y de control. Cuando transformamos o automatizamos la forma en que proveemos servicios, estamos de cierta forma dándole la independencia del que necesita el servicio se provisione. Pero muy importante, esa persona tiene independencia en la adquisición de esos servicios sin nosotros como centro de datos perder el control. Perder el control de cómo se accesa, desde dónde se accesa, por cuánto tiempo se va a accesar. Y finalmente, lo que decía Enrique, ¿okay? Nuestras organizaciones necesitan sacar nuevos servicios, pero para eso necesitamos tener tiempo libre para innovar. ¿Okay? ¿Cuál es la única forma de tener tiempo libre para innovar? Dejar de gastar tanto tiempo en la operación. ¿Okay? Poder involucrarnos de una forma mucho más estratégica y no de una forma tan chinomatic sobre los procesos que tenemos en el centro de datos. ¿Okay? Entonces, hablemos de automatización. ¿Okay? Hablemos de automatización y cómo ha venido evolucionando ese concepto. ¿Okay? Al principio cuando teníamos esto decíamos, wow, automatización. Pero ¿qué pasa con esta automatización? Esta automatización involucra a mucha gente. Esta automatización para que finalmente funcione tiene una complejidad escondida. Y la complejidad escondida es que requiere de mucho trabajo y de mucho proceso para poderla andar. Y ya cuando tengo un proceso supuestamente automatizado, ya no lo quiero tocar más. No, eso ya está listo. ¿Okay? Pero la verdad es que esta automatización que tenemos de este lado izquierdo es una automatización que depende de mucha gente. No me da la agilidad para yo poder adaptarme a lo que me pueden estar pidiendo el día de mañana. Entonces, como resultado, ese proceso de automatización donde supuestamente me voy a beneficiar trae muchos costos y mucha complejidad. ¿Okay? Entonces, así como hemos evolucionado este concepto de automatización, también tiene que evolucionar. ¿Okay? Y lo que permite este concepto de automatización es que ya yo no esté trabajando con scripts, con personas que saquen sus ideas para finalmente hacer que un proceso sea más expedito. De este lado estamos hablando de una automatización basada en políticas. La única forma que yo tengo de garantizar que todo se va a hacer bajo las reglas que la organización definió en cuanto a cantidades, consumos, seguridad, etc. Entonces recuerden que cada vez tenemos unos retos de que nuestro negocio siempre esté arriba, ¿okay? De que siempre estemos disponibles para los clientes. Por lo tanto, esa palabrita que dice niveles de servicio cada vez es más importante. ¿Okay? Dentro del centro de datos ahora nos están midiendo por niveles de disponibilidad. Hay jefes de organizaciones, CTOs, supervisores, que están saliendo de la organización
simplemente porque al final de un año, 2 años, no pudieron garantizar los niveles de servicios que se propusieron al principio. Yair, Fabián, quisiera hacerles una pregunta antes. ¿Cuántos de ustedes, con el tema de acuerdos de niveles de servicio, han vivido la experiencia de tener que empezar a pasear por la plataforma y empezar a buscar el componente adecuado para poder lograr el nivel de servicio que la organización le pide? Normalmente cuando ustedes arrancan, ¿cómo es el proceso? Ustedes tienen una lista de qué sistemas de almacenamiento son los más apropiados para determinado nivel de servicio, qué máquinas son las más adecuadas, qué tipo de networking. ¿Cómo lo hacen? Por silos. ¿Un voluntario? Lo hacen por silos. Como decía Juan, empiezo a ver toda mi solución y empiezo a atacarlo por silos. No, yo creo que podemos tener más eficiencia en redes. Yo creo que podemos tener más eficiencia en almacenamiento. No, saquemos esta marca y metamos a esta otra que sacó un feature nuevo. Pero la verdad es que tenemos que verlo de una forma mucho más global. ¿Okay? Resultado, esta forma de automatizar trae menor costo, disminuye la complejidad. ¿Okay? Eso nos permite tener mucha más agilidad y no tener miedo en interactuar con lo que supuestamente ya tenemos trabajando y funcionando dentro del centro de datos. Y parte de la pregunta aquí es, ¿qué pensarían ustedes si les decimos que hay forma de provisionar la infraestructura de manera que simplemente con dar el nivel de servicio adecuado el sistema sea capaz de buscar los componentes que se deben utilizar? Entonces, cuando hablamos de automatización, empezamos a pensar en ese tipo de labores. ¿Qué está sucediendo? Que hoy en día tenemos que hacer muchas tareas manuales para poder definir la arquitectura adecuada para un servicio. Ahora vamos a hacer esa tarea una vez y después la vamos a automatizar. Exacto. Pero la hacemos una vez. Exacto. Entonces, hablando de ese provisionamiento, veamos cómo ha evolucionado ese provisionamiento. ¿Okay? Antes de la virtualización, cada vez que queríamos sacar un servicio, necesitábamos comprar un equipo. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo estaba listo ese servicio? Una vez que se compraba el equipo, se emitía orden de compra, se le hacía el pedido, venía el equipo, llegaba al centro de datos, mi gente lo hackeaba, agarraba a toda la gente de seguridad, la gente de aplicaciones, aquí tienen el equipo, trabajen. Y después de todo eso, finalmente tengo el servicio. ¿Qué pasa? Las empresas hoy en día no pueden esperar tanto tiempo. No, excelente, yo soy amigo del proveedor y si yo lo llamo, yo tengo inmediatamente un equipo acá. Ok, perfecto, te ahorraste el mes y medio de la llegada del equipo. Okay, pero ¿cuánto tiempo te estás tardando en el provisionamiento de la solución? ¿O cuánta gente está interactuando para poder tener eso listo? Entonces, perfecto, con el tema de la virtualización dijimos, resolvimos el problema, señores. Se acabó Cuba. Ya resolvimos este tema, podemos tener una máquina virtual en minutos. Con simplemente dar botón derecho, puedo crear una máquina. Pero crear una máquina y tener un servicio operativo es totalmente distinto. Es verdad, yo puedo crear una máquina virtual en minutos, pero ¿cuándo va a estar el servicio listo? Cuando yo alinee a todas estas personas que no están trabajando con la capa virtual para que me ayuden. Cuando yo alinee el del almacenamiento y le diga, amigo, necesito colocarla acá, ¿qué me recomiendas? Cuando yo tome el de redes y le diga, necesito salida a esta red. ¿Okay? Cuando hable con el de seguridad, este es un servicio que va a estar para la calle. Entonces, tengo que alinear a todos estos silos que no siempre trabajan de una forma muy ágil dentro del data center para que me ayuden. Entonces, ¿qué nosotros dijimos como VMware? La única forma de poder entregar un servicio en minutos es llevar esta virtualización a otro nivel. En este sitio del salón, en el otro salón, están hablando de esa virtualización. Nosotros vamos a hablar de otro nivel de virtualización. Otro nivel donde ya no solamente estamos virtualizando el cómputo, sino que estamos virtualizando las redes, la seguridad y el almacenamiento. ¿Qué buscamos con esto? Convertir todo esto en recursos lógicos que se puedan entregar de una forma automatizada. Y es una definición que dijo Enrique, es el data center definido por software. ¿Okay? La posibilidad de que cuando genere un servicio, se genere la máquina, la red, se provisione el almacenamiento, se garanticen las políticas de seguridad que definió la organización. Todo de una vez. ¿Okay? Entonces, el reto de nosotros como organización ha sido ese, salirnos de la virtualización de cómputo y llevarlo a otros niveles que sí puedan entregar esa evolución
en la automatización que mostramos hace unos minutos. Entonces, el mensaje sigue siendo, virtualicemos más, cada vez nos abstraemos mucho más de esa capa física, convertimos todos esos recursos en recursos lógicos que van a ser administrados como pool para que finalmente se puedan automatizar. Como decía Enrique, el centro de datos definido por software no es más que una infraestructura que está 100% virtualizada, ¿okay? Que es administrada a través de un software y es entregada como un servicio, ¿okay? Bueno, yo creo que ya hablamos mucho de cómo hacerlo, ahora miremos cómo podríamos hacerlo. Exacto. Ten cuidado que aquí casi me quedo pegado. Bueno, aquí quería contarles un poco de la experiencia de cómo trabajamos nosotros. Ustedes se imaginan la complejidad que tiene un ambiente que tiene 8, 10, 20 máquinas para montar una infraestructura. Imagínense ustedes montando una demo, ¿cuánto tiempo se gastaría? Y quizás quienes han vivido esa experiencia es quienes probablemente trabajan provisionando infraestructura para grupos de pruebas y desarrollo. ¿Quiénes tienen esa experiencia diariamente, semanalmente? ¿Qué tan grato es hacer ese trabajo cuando ustedes les dicen provisionen las máquinas, trasnocharon 2 o 3 semanas trasnochando, se hicieron las pruebas durante 3 días, nos desbarataron la infraestructura y a los 4 días nos vuelven a pedir la infraestructura? ¿Les ha pasado? Oh, doloroso. Lo ideal sería poder provisionar esa infraestructura de manera muy rápida. Y lo que tenemos aquí esencialmente es la interfase que vería un usuario final de un ambiente de ese estilo. Bueno, ¿qué ve el usuario? Cuando estamos parados aquí lo que estamos viendo es un concepto de algo que se mencionó esta mañana que se llaman las VApps. Las VApps aquí en su concepto son colecciones de máquinas que tienen aplicaciones instaladas e incluso tienen sus definiciones de red. Entonces, cuando yo estoy provisionando de una vez absolutamente todos los componentes. ¿Qué más puedo mirar acá? Cuando yo tengo una nube, que es la que yo estoy manejando, esta es mi nube. Mi nube se compone de VApps, y en este caso las VApps que aparecen son 2, que hasta ahora provisioné. Hay una que está corriendo, hay otra que está detenida. Tenemos las máquinas virtuales conforman la lista de las VApps que tenemos acá. Entonces miremos las máquinas virtuales. Aquí nos va a mostrar toda la lista de las máquinas que en un momento dado estamos utilizando, si están prendidas, apagadas, el tipo de máquinas. Si ven, está la definición en temas de interfase de red, la dirección que tiene asignada. Aquí me toca ya usar ayuda. El nombre del VApp y hay un tema de almacenamiento acá en particular. Están todas las características del VApp. Bueno, lo interesante de esto, más que verlo de esta manera, es este componente. Cuando hablamos de catálogos, la idea es que esa tarea poco grata de tener que instalar, reinstalar, volver a reconstruir, la tengamos que hacer una sola vez. Y una sola vez esencialmente va a ser crear ese VApp que va a componer el catálogo de aplicaciones. Entonces, a partir de ese catálogo, yo puedo escoger qué aplicación voy a provisionar. Aquí en este caso, por ejemplo, vamos a hacer una demo, pero demos hay muchos productos sobre los cuales podemos hacer demos. Bueno, aquí me va a tocar hacer maromas con el micrófono. Lo que ustedes ven aquí es la descripción corta de qué se compone ese componente que llamamos el VApp. Si ustedes ven, nosotros tenemos bastante para entretenernos porque toda esta infraestructura la podemos provisionar en cuestión de minutos. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo quiero mirar algo que se llama VCAC. Lo que voy a hacer es agregarlo a mi nube. Por allá arriba se debe alcanzar a ver el botoncito moviéndose. Aquí le voy a dar un nombre a ese VApp dentro de mi nube.
curiosamente que aquí dice Runtime List. ¿Cuántas veces les ha pasado que ustedes prestan la infraestructura y después para recuperarla es un lío? Nadie la devuelve, nadie la quiere devolver. ¿Alguien tiene ese problema? Bueno, más grave cuando es infraestructura virtual porque la gente cree que esa infraestructura no cuesta. Dice, pero si es virtual, ¿para qué molesta? Déjemela ahí quieta, pero esos recursos nos están costando. Entonces, parte de lo que podemos hacer es, cuando estamos entregando la infraestructura, es decir, bueno, se la voy a entregar indefinidamente si es para producción, pero si es para pruebas y desarrollo, probablemente le voy a decir, señor, yo se la voy a prestar por 14 días nomás, pero adicionalmente le voy a prestar el disco por unos días más. Aquí están igual, yo podría decirle, bueno, le presto la infraestructura por 14 días, usted corra sus pruebas y el disco se lo voy a dejar aquí por 28 días. Después de esa fecha no respondo, la infraestructura desaparece, recupero mis recursos. Exacto. ¿Qué va a pasar? Que pues es posible que algún usuario necesite extender el tiempo. Lo va a poder hacer, nos va a poder pedir el favor de que le extendamos el tiempo, pero vamos a tener el control sobre lo que está sucediendo con los recursos. Exactamente. Yo siempre pongo el ejemplo de mis amigos de desarrollo. Por lo generalmente nosotros en el centro de datos provisionamos, ¿ok? Y no siempre nos sentamos en una discusión de por qué me estás pidiendo esto, simplemente provisionamos. Pero con nuestros amigos de desarrollo a veces dicen, mira Fabián, necesitamos acortar el ciclo de salida en producción de una nueva aplicación, quiero que me des tantas máquinas virtuales porque nos vamos a apoyar en la virtualización para sacar eso adelante. Listo, te lo doy. Te lo doy y de repente, ¡pum! No, sí, yo sigo trabajando en eso, por favor, no me quites la infraestructura. Ya vamos a ver más adelante cómo tenemos forma de ver si en verdad lo están usando, pero digamos que ya yo me puedo apoyar en una política y decirle, hey, mira, hay una política corporativa donde si yo te entrego algo para desarrollo, por favor, habla con tu gente, lo van a poder usar al máximo por 20 días. Después para mí es complicado, ¿ok? Entonces ya tengo forma de hacer que esa infraestructura que me puede servir para otros proyectos regrese. Bueno, ahí está en el proceso de creación. El proceso de creación lo que está haciendo es agregarnos las máquinas, pero no solo las máquinas, sino toda la infraestructura, incluyendo el networking. Mientras termina, yo creo que podemos darle una mirada a otro de los VApps que está corriendo por acá. Si ven, nos muestra el diagrama. Y miren la cantidad de máquinas que tenemos provisionadas en este caso. Tenemos el Control Center, que es el vCenter de nuestra infraestructura. Si miran, también hay un CSX. Sí, eso es posible hacerlo. Nosotros tenemos corriendo vSphere sobre vSphere y encima de vSphere pues corremos toda la parte de vCloud. La magia que podemos hacer es que podemos anidar ese tema. Y tenemos otra serie de componentes que requerimos para este ambiente en particular. Por ejemplo, en algún momento vamos a necesitar enrutar entre diferentes componentes. Podemos agregar un enrutador. Así como tenemos esta rayita de abajo que es la red, podemos agregar más redes. Pero todo esto que nosotros provisionamos es parte del VApp que nosotros construimos. Lo otro que va a suceder es que esta red que aparece acá es una red totalmente aislada. Es como cuando traigo mis máquinas al laboratorio, traigo mi switch y amarro todo. No estoy conectado con el resto del mundo. Si quisiera conectarlo con el resto del mundo, yo podría crear otras redes y esas redes a su vez podrían estar conectadas y podría hacer todo el tema de enrutamiento o NATing con esta infraestructura. Exacto. Podría ya utilizarla como si fuera una estructura normal. Volvamos a la experiencia de armar ese tema de pruebas y desarrollo. ¿Cuántos de ustedes no hubieran matado por tener esto? Lo armo una vez y cada vez que me llegan a pedir algo, señor, allá está, provisionelo por su cuenta. Claro. Lo que tenemos acá son las máquinas, aquí nos va a tomar un ratico más abrir la consola, pero yo simplemente me voy a parar sobre la máquina, si le hago clic, puedo abrir la consola y puedo ver qué está sucediendo en la máquina. Entonces, fíjense que esto es realidad, es lo que nosotros estamos comenzando a ver ya el tema de Software Defined Data Center. Entonces, imagínense que no es desarrollo, imagínense que es producción. ¿Okay? Yo voy a sacar un servicio y por lo general un servicio no es una máquina. Un servicio son varias máquinas interactuando entre ellos. Servidores de aplicaciones, front-end web, bases de datos.
¿ok? Todo eso con un acceso definido a redes, dependiendo si va a ser hacia la calle o va a ser de consumo interno, ¿ok? Entonces, todo eso se puede desplegar de forma automatizada porque ya todo ese servicio se definió dentro de un VApp. Un VApp que puede ser escalable, ¿ok? Señores, aumentó la cantidad de usuarios, necesitamos agregar un balanceador. Esa capa también puede ser virtualizada y entra acá, ¿ok? Entonces, es tener la agilidad de poder sacar servicios de una forma mucho más rápida sin perder las políticas y todo lo que la organización definió para esta salida a la calle. Entonces, el centro de datos definido por software, ¿qué nos permite solventar? Bueno, primero un tema de eficiencia. Podemos hacer que todas esas unidades de negocio dentro del centro de datos que trabajan por silos, la gente de base de datos, la gente de redes, cada quien en su mundo, podamos trabajar de una forma mucho más integrada, todo en pro y en beneficio de la organización. Control. Podemos hacer que ciertas unidades de negocio se provisionen servicios de una forma independiente sin nosotros perder el control del uso de esos recursos. Entonces eso es muy importante, ¿no? Le damos la experiencia a esos usuarios de crear sus cuentas, de crear sus servicios, pero nosotros siempre vamos a estar tranquilos de que por detrás hay políticas definidas por la organización que nadie va a poder hacer bypass. Agilidad, señores. ¿Okay? El mercado nos los está pidiendo. ¿Okay? El mercado nos está pidiendo trabajar con dispositivos móviles. El mercado nos está pidiendo trabajar con una gran variedad de sistemas operativos y aplicaciones. Nosotros tenemos que estar en la capacidad de que cuando venga la gente que saca soluciones a la calle y se voltea al centro de datos a nosotros y nos diga, ¿podemos sacar esto? Nosotros podamos decir, sí, contamos con las herramientas para hacerlo. ¿Okay? Y te lo voy a montar y lo vamos a sacar a la calle para tal fecha y va a ser medible. Y finalmente, alternativas. ¿Okay? Le estamos dando la posibilidad a estos clientes de que trabajen como quieran trabajar, de que ustedes se puedan adaptar rápidamente a esas nuevas formas de trabajar. ¿Okay? Entonces, el centro de datos definido por software lo que busca es solventar todos este tipo de retos que están sufriendo las organizaciones día a día. Pero para esto es importante que sepan que el proceso de transformación no solamente es tecnológico, es una transformación a nivel de proceso, a nivel de cómo operamos. ¿Okay? Entonces eso involucra también un cambio de paradigma que se presenta cada cierto tiempo, ¿no? Hace 8 años o 10 años, cuando yo iba a un cliente a hablarle de virtualización, me botaba de la oficina. ¿Okay? Sobre todo nuestros amigos del sector financiero. Ahora tenemos ambientes críticos montados sobre esta infraestructura virtual, porque está demostrado que da muchos beneficios. ¿Okay? Entonces, estos cambios de paradigma tienen que estar conscientes que se van a presentar cada cierto tiempo a lo largo de la vida, ¿okay? Y que debemos estar preparados para ellos. Debemos tener esa agilidad, control, eficiencia. ¿Okay? Entonces, ese era el resumen que les estaba haciendo acerca de las ventajas de esta nueva alternativa de centro de datos definido por software. Y bueno, invitarlos a que comiencen hoy mismo a ese proceso de transformación. ¿Okay? Lo bueno es que las transformaciones no les ponemos fechas, pero es algo que debemos ir haciendo poco a poco de una forma estructurada. Eso es. Entonces, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Excelente. Entonces, señores, tenemos una competencia con el salón del lado, así que cada cierto tiempo vamos a hacer mucho ruido para que sepan que aquí la estamos pasando bien. ¿Okay? Dale, Juan. Por ahí había alguien curioso preguntando por qué era diferente el color de mi camisa. Lo que pasa es que yo soy un poco más viejo en VMware y me ha tocado lavarlas más veces, ya el color cambió algo. Pero ese estar más viejo me ha hecho vivir una experiencia muy interesante y es algo que tiene que ver específicamente con el tema de automatización. Cuando uno está mirando el tema específico de cómo opera el negocio, rara vez piensa que el tema de operaciones lo puede automatizar. Y muchas veces lo que ustedes terminan haciendo son labores manuales. Miremos el caso típico, cuando ustedes están tratando de ver cómo se comporta la infraestructura, ustedes comienzan a recoger una cantidad enorme de datos, de montones de herramientas que les generan datos. Después ustedes empiezan a crear sus propios modelos, probablemente algunos programan,
otro lo montan en una hoja de cálculo y empiezan a analizar cómo es el comportamiento, cómo está creciendo el sistema, cómo evoluciona, pero siempre lo más difícil es saber cuándo hay un problema. Y usualmente el problema lo descubrimos a posteriori. Ustedes bajan esos datos, comienzan a analizarlos y ¿cómo saben que hay un problema? Se dispara la alarma más ruidosa de todas, los usuarios empiezan a llamar. No hay proactividad, nosotros nos damos cuenta, pero porque el usuario ya llamó. Lo que buscamos de alguna manera es cómo poner inteligencia en toda esa recolección de información, todos esos monitores que tenemos, cómo hacemos para que haya inteligencia y podamos automatizar ese tema. Y ahí nos movemos a la segunda etapa. Vimos esta mañana que hay unas fases en las que nosotros comenzamos a evolucionar en la medida en que estamos moviéndonos a esa jornada de la nube. Esta primera etapa es la etapa exploratoria donde todos comenzamos a virtualizar la plataforma, comenzamos a consolidar, tímidamente colocamos algunas aplicaciones a ver cómo funcionan y después de que nos damos cuenta de que eso funciona perfecto, de que es flexible, empezamos a mirar cómo dar el siguiente paso y empezamos a agregar aplicaciones de misión crítica. Para este momento probablemente ustedes ya en cuántas máquinas virtuales van, ¿cuántas? 10, 20, 30, 50. Ustedes aquí van a arrancar muy tímidos y los que han arrancado me dirán la experiencia, arrancaron con 10 maquinitas, probaban, pero de un momento a otro en cuestión de menos de 2 meses pasaron de 10 máquinas a 50. Y cuando menos se dieron cuenta, estas 50 ya iban en 80, 90, 100 máquinas. Filosofía aquí, ¿cómo hago para administrar 100 máquinas? Y en teoría lo que estoy buscando es ser más flexible. Y la responsabilidad, porque en esta etapa estamos hablando de toda la porción del data center donde yo tengo control. Mis servidores de archivos, mis servidores de impresión, todo. Pero aquí ya estamos tocando el trabajo de otro, el trabajo de las unidades de negocio. Entonces la responsabilidad ahora es mayor, ¿no? Ya yo estoy poniendo la base para los servicios de esas otras unidades, de esos otros expertos de SAP, de Oracle y de otras aplicaciones. Bueno, entonces en esa jornada que estamos recorriendo, cuando ustedes ya tienen esa problemática de máquinas por administrar, hay un componente básico y es tener herramientas que nos permitan tener inteligencia sobre lo que está pasando en la infraestructura. Aquí vamos a tener que empezar a entender qué sucede antes de dar el siguiente paso, que es darle a todos los usuarios el poder de ellos mismos provisionar su plataforma. Entonces, esto es realmente un camino que tenemos que recorrer y aquí esa herramienta se convierte en un elemento básico. ¿Qué es lo que nos pide el negocio? El negocio al final lo que nos está pidiendo son servicios. Al negocio no le interesa si la máquina es la máquina A o B o C, o si el programa es el X, Y o Z. El negocio lo que nos está diciendo es, yo necesito servicios que de alguna manera son los que me dan valor. Yo quiero vender en línea mi producto. Yo quiero que los clientes puedan consultar mi información en línea. Ese tipo de servicios son los que nosotros le estamos provisionando al negocio y es el que el negocio de alguna manera está viendo como valor. Aquí parte de lo que nosotros vivimos es cómo darle la agilidad en ese desarrollo del negocio, cómo poderle dar los resultados de la forma apropiada. Generalmente cuando uno está en TI, usualmente uno vive muy achantado porque uno le dicen es el único departamento que no hace sino gastar y no produce nada. ¿No les ha pasado? ¿Otra vez a pedir plata? ¿Y para qué quiere más presupuesto? Cuando nosotros comenzamos a mostrar que el grupo de TI sí le está dando valor al negocio, el tema cambia. Ahí sí nos dicen cuánto necesita, cómo lo apoyo. Y ese tema viene usualmente porque estamos empezando a cambiar la infraestructura y estamos empezando a tener una operación más ágil. Aquí empezamos a hacerlo virtualizando y comenzamos a movernos en este rango a comenzar ahora a hacer gestión. Cuando comenzamos a hacer gestión, comenzamos a requerir otros elementos. Algo que los usuarios no ven, de nuevo, es que las máquinas son virtuales, pero no por ser virtuales son gratis, nos cuestan. Tenemos que empezar a poder medir qué es lo que consume el usuario. En la medida en que consume el usuario, poderle decir esto es lo que usted ha utilizado,
poder controlar la configuración de mi infraestructura, poder llevar el control de qué está pasando, quién me modificó la infraestructura. ¿Qué tan fácil es hoy en día hacer ese control de plataforma, saber si alguien hizo un cambio? Algunos de ustedes puede que tengan herramientas que les ayudan, pero en general ese proceso se hace manual. Y a uno se le acuerda que hay que hacerlo cuando oye una palabra que asusta a todo el mundo: auditoría. Uno oye auditoría y inmediatamente corre a ver si todo el mundo está ajustado. Y el día a día, lógicamente, los usuarios nos piden que la aplicación ejecute adecuadamente. Pero esa es apenas una de las caras de lo que hace el grupo de operaciones, ver que la plataforma opere. Pero a nosotros no solo nos toca operar, nos toca planear qué va a pasar a futuro. Nos toca mirar cómo provisionamos servicios nuevos, cómo les damos a quienes están diseñando aplicaciones la infraestructura apropiada, cómo hacemos para que esos procesos se puedan hacer de forma automática. Y en muchos casos ya tenemos que empezar a pensar en la nube. ¿Por qué? Porque ya la infraestructura en ciertos casos puede que sea mucho más ventajoso provisionar ese recurso específico en la nube y no tener que provisionarlo en mi infraestructura. Entonces, este es el panorama al que nosotros nos vemos enfrentados hoy en día. ¿Cómo vienen los ahorros? Pues los clientes que trabajaban sin VMware veían por aquí el tema de ahorros en TI. Cuando dieron ese primer paso de empezar a virtualizar, aquí empezaron a verlos, pero ahora cuando empiezan a incluir otras herramientas como vCenter Operations, empiezan a ver que los ahorros son más significativos. ¿Por qué? Porque estoy pudiendo operar de una manera más eficiente en términos de cómo entiendo y cómo manejo mi infraestructura. Entonces, ¿qué vamos a ver en temas de vCenter Operations? Vamos a ver que nos permite automatizar algunas funciones. Algo muy importante es cómo correlacionar y acelerar eventos. Alguien hizo un cambio en la infraestructura y empiezo a ver que el desempeño de mi infraestructura cambió, pero yo no sabía del cambio. Cuando me vuelvo a mirar la información que me puede dar una herramienta como esta, la herramienta podría estar en capacidad de tomar ese cambio y decirme: señor, yo creo que aquí hay una relación entre estos dos eventos. Fíjese que una hora antes o media hora antes se instaló este software y después comenzamos a tener problemas. ¿Por qué no lo investigamos? Todavía no es tan automática como para decir clic y le resuelvo el problema. Nos toca hacer una tarea de investigación por detrás y de entender qué está pasando. Pero esa labor de recoger datos, entender los datos y analizarlos, a pasar a poder lograr esto, la herramienta lo hace. Esto nos permite ser proactivos y por otro lado nos permite optimizar la infraestructura. Para los que no han visto el dashboard, el tablero de vCenter Operations, este es el tablero básico, que esencialmente se enfoca en tres áreas. La primera es netamente operaciones, que es la que nosotros llamamos salud. Esto es lo que tiene que ver con los problemas inmediatos de la plataforma. ¿Cuándo hay problemas inmediatos? Cuando las alarmas se disparan, cuando los umbrales se están sobrepasando, cuando se empiezan a generar otro tipo de alertas que vienen de forma masiva. Lo que hace en este caso vCenter Operations es recoger esa información, transformarla y presentarla de manera que sea información útil. ¿Por qué? Porque a mí de pronto un número no me dice tanto como un cuadrito verde que me dice su máquina está perfecta. Un cuadro rojo me dice cuidado, ya tengo problemas. El otro factor donde se enfoca la herramienta es en medir el riesgo de alguna manera analizando problemas futuros y específicamente se analizan partiendo de entender cómo estoy utilizando la infraestructura. ¿Qué recursos se me van a acabar más rápidamente? ¿Voy a ser capaz de provisionar las máquinas que vienen para el próximo mes? Y por último, la siguiente parte del batch es lo que llamamos eficiencia. Aquí podemos empezar a mirar cómo estoy utilizando la infraestructura y empezar a recoger esa información para resolver problemas probablemente que me están generando riesgo. Algo que me interesaría saber en un instante dado es, ¿estoy utilizando las máquinas apropiadamente o las estoy sobredimensionando? Y algo que se van a encontrar es que es muy típico en la mayoría de instalaciones que las máquinas estén sobredimensionadas. Sin embargo, yo estoy corriendo porque necesito más disco y a todos los usuarios les di el doble o el triple del disco que usan, o les di mucho a más memoria. Entonces,
para no hablar tanta cháchara, pasemos a verlo en vivo y en directo. Dale. ¿Ya estás conectado? A ver si uno de estos estaba conectado. Ya vamos a ver. Yo siempre digo lo siguiente, los clientes están siendo víctimas de su propio éxito. Los clientes cada vez se apoyan más en la virtualización y cada vez tienen muchas más máquinas. ¿Okay? Pero ¿qué es lo que hemos visto en la mayoría de nuestros clientes y cómo lo estamos abordando? Estamos viendo de que tienen una infraestructura virtual, se aprovechan de la flexibilidad que da esa infraestructura, pero al momento de operar seguimos utilizando la misma estrategia física. Las mismas estadísticas de siempre, los mismos umbrales, mándame el correíto. ¿Qué pasa cuando yo configuro una alarma para que me envíe un correo? Me llegan 40 correos y la infraestructura no se ha caído. ¿Qué hago yo con esa alarma? ¿Le presto atención? ¿Ah? No, ¿verdad? Me llegan 60 correos, no me ha llamado nadie, me llegan 70 correos. No se ha caído la infraestructura, ya no le presto atención. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estamos hablando de umbrales que se están disparando, alarmas que están llegando, pero no están bajo ningún contexto. Esta solución, vCenter Operation, es capaz de aprender el contexto en el que se está presentando un evento. La herramienta aprende cómo han venido ustedes trabajando en las últimas semanas y se da cuenta que es normal que a las 3 de la tarde el SAP esté a un 75% de consumo de CPU. Pero se da cuenta también que es anormal que esto pase a las 3 de la mañana. ¿Okay? Entonces, cuando el SAP esté a las 3 de la tarde pegado superior entre 70 y 80%, no me va a emitir ninguna alarma, porque ya entendió que así trabaja. Pero cuando esto pase a las 3 de la mañana, inmediatamente me va a llegar el correo. Entonces, estoy reduciendo de 60 correos inútiles a uno que sí le voy a prestar atención. ¿Okay? Y eso es gracias a un algoritmo matemático de predicción que utiliza VMware sobre esta herramienta. Me preguntan, Fabián, pero entonces eso me va a degradar el desempeño, todo este análisis. Lo mejor de todo es que toda esta información ya ustedes la levantaron. Toda esta información se encuentra en el vCenter, que es la herramienta de administración centralizada de esa infraestructura virtual. Ya todo eso está ahí. Simplemente que vCenter no tiene la inteligencia que tiene vCenter Operation para transformar eso en 3 simples indicadores: salud, riesgo y eficiencia. Véanlo de esta forma. Yo tengo un amigo que es director de TI de una empresa y él me dice, mira Fabián, mi gente es tan inteligente y tan capaz que cuando los llamo para preguntarles algo a mí me da pena. Yo los llamo y les pregunto, ¿cómo está todo en la oficina? Bien, jefe, el CPU está tanto, la memoria está tanto, la métrica se disparó, pero ya logramos traerla. Hey, estoy llamando a saludar, que me digan cómo está todo. Entonces, con este tipo de solución, ya le pueden decir, jefe, la salud de la infraestructura está en tanto, nuestro riesgo operacional controlado, y en la última semana, mientras usted estuvo de vacaciones, mejoramos la eficiencia a tanto. Es lo único que yo necesito saber. ¿Okay? Pero estás hablando mucho, Fabián, yo creo que más bien en marcha. Bueno, vamos. Bueno, Entonces, ¿cómo? les estábamos Dale. contando de los 3 batch y algo que estamos monitoreando en este caso es nuestro data center de demos y otro de los data centers que utilizamos para poder ofrecer servicios internos. Es lo que ustedes ven allá como el mundo. El mundo en este caso se puede componer de más de un virtual center. Si ustedes lo miran, aquí hay 2 virtual centers. Esos 2 virtual centers se están monitoreando bajo el mismo mundo. Y lo que aparece en este cuadrito que está acá es el resultado de monitorear todas las máquinas que están en esos 2 data centers. Los cuadritos que están en rojo son máquinas que probablemente tienen problemas. Los que están en amarillo no es que estén tan graves, pero hay algo que no está funcionando bien. Los que están en verde es que están perfectos. Miremos, por ejemplo, este primer cuadro cuando dice por qué la salud es 98%. Bajemos aquí un poco sobre esta columna.
Entonces Ahí, nos está o más. mostrando que la carga de trabajo, en este caso particular para todo el data center, porque estamos analizando los dos data centers virtuales, en general estamos bien en carga de trabajo. Anomalías son problemas que él ha detectado, pero no están encima de un límite que se define de forma dinámica. Alarmas, fallas, volumen de alertas. Curiosamente aquí las alertas están disparadas y algo está sucediendo dentro de la infraestructura. Bueno, vamos ahora a la siguiente columna donde hablamos de riesgo. Cuando miramos aquí el batch, el semáforo está en verde. Y los semáforos son bien intuitivos. Cuando yo hablo de salud 100% es que estoy bien. Si la salud está en 0, estoy grave. En el caso, por ejemplo, de riesgo, riesgo 0 quiere decir que no hay riesgo, riesgo 99, muy alto. En este caso el 99 aquí no es riesgo, sino es el tiempo que me queda, la capacidad que me queda, o sea que por este lado, por recursos, estamos bastante bien. Eso es muy interesante, Juan. Imagínense lo siguiente, imagínense que ustedes están en la oficina y de repente llega un correo, señores, acabamos de comprar a tal empresa. Aplausos, excelente, qué bueno, ahora vamos a tener más mercados, más clientes, pero ¿qué significa eso para mi día a día? ¿Qué pasa si viene nuestro jefe y dice, hey, mira, ¿sabes que compramos esa empresa, el data center es de este tamaño? ¿Será que si nosotros virtualizamos todo eso acá, qué pasa con nuestra infraestructura? ¿Vamos a tener capacidad para poder virtualizar todo lo que se viene de esta adquisición? ¿Cómo quedamos después de esa integración de centro de datos? ¿Okay? ¿Qué se va a acabar primero? ¿A qué tengo que darle prioridad dentro de mis adquisiciones? O simplemente cómo arreglo la casa para la llegada de esas nuevas cargas de trabajo. Te me estás adelantando. Perdón. Y es parte de lo que vamos a ver más adelante. Bueno, y el tercer batch, la tercera columna, es la que nos habla de eficiencia. Fíjense que aquí la eficiencia sí no está como tan bien. De nuevo el valor eso intuitivo, eficiencia 100%, súper eficientes, eficiencia 0, graves. Y aquí nos está diciendo, subamos un segundo, Fabián. Nos está diciendo, aquí hay una cantidad de recursos reciclables. ¿Qué está pasando? Cuando nosotros analizamos el ambiente podemos definir ciertas políticas con las que vamos a monitorear las máquinas y de acuerdo a esas políticas podemos saber si las máquinas se usan o no de forma eficiente. Lo que está resultando aquí es que con base en las políticas que nosotros definimos, sube un tris, please. No, acá que se vea el... Entonces bajo. Otro poquito. Ay. Si ustedes ven, el 31% de las máquinas están idle, quiere decir que alguien pidió esas máquinas, las prendió y no las volvió a usar. Ahora, no quiere decir que si está en el reporte y no he revisado la política, esa máquina ya la tenga que desaparecer. Puede que sean máquinas que tienen funciones que corren esporádicamente, pero las necesito. Pero también puede haber máquinas que alguien pidió, prendió y no volvió a usar y se quedaron ahí. ¿Qué es lo que usualmente sucede? También tenemos máquinas que están apagadas. No me están consumiendo recursos de CPU y memoria, pero sí me están matando en disco. Y puede que haya una cantidad enorme de disco atrapada en estas máquinas que alguien no está utilizando. Sí. Y por otro lado, tengo una cantidad de máquinas sobredimensionadas. Los usuarios normalmente nos dicen 4 CPUs, 8 gigas, no, póngale 10. Exacto. Y yo después empiezo a pelear, no hombre, con 4 camina, no, póngale 10 y si no yo no puedo operar. Exacto. Cuando los dejamos trabajar un rato y empezamos a mostrarles esta información, podemos empezar a optimizar mucho más, con argumentos reales y con argumentos que podemos defender. De hecho, yo le llamo la cadena del sobredimensionamiento, ¿no? Estoy yo en el centro de datos, yo provisiono, ¿ok? A veces no cuestiono, ¿okay? Pero llega el dueño de una aplicación y me dice, necesito una máquina con tantos procesadores y tantos gigas de RAM. ¿Okay? Vengo yo y provisiono. Y a mí me parece eso medio volado por la cantidad de usuarios que tengo. Eso es lo que debemos tener. ¿Por qué es la cadena de sobredimensionamiento? Porque esta persona que me está pidiendo esto, alguien también se lo exigió. A lo mejor vino el fabricante de esa aplicación y le dijo, tú mínimo necesitas esto y esto y esto. ¿Okay? Entonces nosotros simplemente provisionamos.
Entonces, como decía Juan, con esta solución ya tú tienes bases, no para pelear, tienes bases para sentarte y negociar. Hey, amigo, esta máquina virtual me la pediste con tantos gigas de RAM, con tanto procesamiento, este es el nivel de utilización que ha tenido esto en los últimos meses. Esto es lo que deberías tener. Hazme un favor, Fabián, escojamos el segundo vCenter y subamos aquí un poquito. Notan que la presentación cambió, los cuadritos ahora son más grandes. Y la razón es simple, ahora hay menos máquinas porque ahora solo tenemos uno de los dos data centers. Dijimos que los colores de alguna manera nos están indicando que hay problemas. Hagámosle clic en ese color rojito a ver qué sucede. Bueno, aquí nos está mostrando una serie de métricas y nos está mostrando que ese comportamiento que estamos viendo allá es el de los últimos 7 días. Esa máquina venía trabajando bien, pero en algún momento dentro de esos 7 días comenzó a tener problemas. Miremos, por ejemplo, ese 100, ¿qué quiere decir? Y movámonos acá. Bueno, aquí está mirando la salud, la carga de trabajo. Muévete, please, hacia ¿Hacia dónde? allá. ¿O hacia acá? Estamos al revés, que se vea este bar. Aquí, por ejemplo, vemos la carga y podemos entrar a mirar el objeto, que es el que probablemente tiene problemas. Miren que el título es simplemente intuitivo, Top Offenders. Démosle clic en ese vCenter, Sauti Labs, acá. ¿Dónde acá? Ahí. Ahora se aparece. Oh, tenemos problemas. Aquí lo que nos está diciendo es que efectivamente hay algún problema que se detectó. La fuente en este caso es Database Performance Statistics. Sí. No está corriendo ese componente. Exacto. De hecho, a nosotros nos pasó en un cliente, estábamos haciendo un piloto, montamos el piloto y el cliente inmediatamente dice, ¿qué es eso rojo? Fuimos, ¿okay? Y era el servidor de su internet banking, ¿okay? Y estaba en rojo. Cuando hicimos el drill down, decía C se está quedando sin espacio. ¿Okay? De una vez, se lo decía, el problema es este. Se está quedando en disco C, tienes tanto tiempo antes que el servicio se caiga. Son cosas que puede hacer vCenter Operations. Fabián, veíamos, por ejemplo, el tema de máquinas sobredimensionadas. Si yo quisiera tener un reporte, ¿qué tan complicado es generar un reporte de las máquinas que están sobredimensionadas, subdimensionadas, apagadas? Muy sencillo, muy sencillo. De hecho, los que han interactuado con vCenter se dan cuenta que vCenter no emite ningún tipo de reporte. ¿Okay? Una herramienta excelente para administrar, pero para monitorear no es muy amigable. Aquí simplemente me voy a reportes y ya hay unos reportes predefinidos. Si se dan cuenta, tengo un overview de las capacidades de la máquina, información del inventario, máquinas ociosas o lo que me pidió Juan, máquinas que estén sobredimensionadas. ¿Okay? Yo le doy a ejecutar e inmediatamente va a emitir un reporte de cuáles son las máquinas que están sobredimensionadas en este momento. Vean que aquí hay una opción para agendar esta tarea. Entonces yo puedo establecer de que cada cierto tiempo me coloque ese reporte. ¿Okay? Si quieren voy a abrir uno de los que ya está, así no nos demoramos. ¿Okay? Entonces, vean que el reporte muy fácil lo exporto a PDF. Algo interesante es, él les va a decir a ustedes qué considera él que es una máquina sobredimensionada. ¿Okay? ¿Qué características y qué métricas debe cumplir una máquina para que VMware diga es una máquina sobredimensionada? Estos parámetros pueden ser modificables por ustedes. ¿Okay? Recuerdan que hablábamos de la diferencia entre políticas y scripts. Yo defino la política y simplemente le digo qué máquinas deben seguir la política y lo que va a hacer él es analizar las máquinas de acuerdo a la política que yo definí.
Exacto, vean que aquí dice, máquina sobredimensionada para mí es cualquier máquina que tenga una demanda de CPU y de memoria por debajo del 20%. ¿Okay? Yo puedo modificar eso. Y aquí está. ¿Okay? Entonces vean, aparece inmediatamente el nombre de las máquinas virtual, la política si tiene alguna política, cuánto tiene configurado en este momento. ¿Okay? Lo que me pidió esa persona. ¿Cuánto debería tener? ¿Okay? Lo que está recomendando VMware. Y de lo que debe tener, cuánto va a consumir. ¿Okay? Entonces, inmediatamente ya tú le vas a decir no solamente lo que debe tener, sino cuál es la experiencia que va a tener esa persona cuando haga un cambio. Todo va a depender de la persona encargada de tomar las decisiones. Por lo general yo negocio. Si hay alguien que me pidió 4 CPU y la herramienta me dice, hey, con una te basta, yo le digo, hey, dame el voto de confianza, bajémoslo a 2 y veamos cómo nos va. Pero ya tienes un instrumento para negociar. ¿Okay? Cerremos el script. Démosle F5 porque parece que no está refrescando. Bueno. No, depende de la conectividad. Igual ya abrí este. Bueno, si ustedes miran, aquí hay otro batch arriba y lo miran, dice planeación. Vámonos un minuto a planeación. Continue. Ah, Autentícate. no, VMware Demo. Uno pound, ¿no? Pero creo que es VMware Demo. Ah, creo que pues ahí está. Ah, bueno, ahí entró. Demo user. Bueno, de nuevo vamos a planeación. Ahí estoy sobre el mundo. ¿Quieres que me vaya a un vCenter No, en dejémoslo particular? sobre el mundo. Estábamos mirando también el tema de cómo entender el uso de la plataforma y probablemente ustedes para los meses de septiembre, octubre están con la problemática de cómo definir los recursos que ustedes requieren para el próximo año. Algunos utilizan el método más eficiente y funcionaba. Ahora nos están pidiendo argumentos para entender por qué estoy creciendo de esa manera, cómo estoy utilizando la infraestructura. Uno de los módulos interesantes que tiene vCenter Operations es un módulo que me permite a mí entrar a entender cómo estoy utilizando la plataforma. Y parte de la inteligencia que tiene la herramienta es poder entender cómo crezco y en la medida en que voy creciendo, él dice el promedio de máquina virtual que estoy utilizando es de este tipo. ¿Qué puedo preguntarle? Si mi crecimiento es simplemente el crecimiento normal, yo podría con este módulo llegar y decirle cuántos recursos me quedan en el tiempo, para cuánto me alcanza el disco que tengo, para 1 año, para 2 años, para 6 meses, para cuánto me alcanza la CPU, la memoria. Creo que le dimos al más grande. No, me bajé a uno más data pequeño. center. Bueno, también cosas que ustedes pueden hacer dentro del módulo es comenzar a analizar qué pasa si llega un nuevo proyecto. Viene un proyecto nuevo que requiere tantas máquinas de tales características. ¿Qué pasa con la infraestructura que tengo hoy en día? ¿Va a ser suficiente? ¿Voy a tener que comprar? ¿Me va a aguantar? ¿Para cuánto tiempo me va a aguantar? Ese tipo de preguntas que uno normalmente se hace, que son difíciles de responder, las podemos resolver a través del vCenter Operations. Él tiene un módulo que nos permite hacer esa función. No sé cómo vamos de tiempo. 1 minuto. Bueno, ¡ay, no nos hizo quedar mal! Bueno, les cuento, nos estamos conectando a un laboratorio que está en Palo Alto, en California. Entonces, se toma su ratico, pero funciona. Esto es lo que ustedes pueden ver como parte de los ejercicios. Si ustedes se van a un clúster específicamente, dale clic en Palo Alto. A ver si no se demora mucho. Escoge un clúster. Ven que aquí aparece una pestañita que dice What if scenario. ¿Qué pasa si?
Entonces, ahí puedo comenzar a hacer análisis, puedo comenzar a jugar con la infraestructura y decirle, ¿qué pasa si le agrego más hardware? ¿Qué pasa si le agrego más máquinas virtuales? ¿Qué pasa si le quito hardware? De ahí puedo comenzar a hacer todos los análisis necesarios para entender cómo me va a trabajar mi infraestructura. Exactamente. De hecho, ¿cuántos de ustedes tienen que agarrar lo que ustedes consideran que quieren comprar y defenderlo frente al de finanzas? ¿Ok? Eso es siempre una tarea, ¿no? Ya vi sonrisas por ahí. Entonces, imagínense que yo puedo agarrar y simular un escenario y decir, ¿qué pasa si yo compro y agrego a mi infraestructura 3 equipos con estas características? E inmediatamente él me va a decir cuáles van a ser las ventajas de esa adquisición. Ya yo tengo una herramienta para justificar proyectos. ¿Okay? Una herramienta que me va a permitir ir al tipo de finanzas y decirle, mira, yo estoy comprando esto con esta característica porque nuestros niveles de servicio van a mejorar en tanto por ciento. Recuerda que tenemos el siguiente reto, vienen más usuarios, esto es lo que se debe comprar. ¿Okay? Estoy dando argumentos para que no cuestionen mi análisis. ¿Okay? Y esto que tienen aquí, que me parece interesante mostrarlo, son grupos. Aquí estábamos al principio viendo todo el árbol de la infraestructura, pero yo puedo crear grupos y decir servicio de SAP y meto todas las máquinas de ese servicio de SAP. Entonces ya puedo ver salud, riesgo y eficiencia del servicio de SAP. Servicio de correo, salud, riesgo y eficiencia del servicio de correo. Entonces ya lo puedo sacar por unidades de negocio. Entonces puedo agarrar a ese dueño de la unidad de negocio y decirle, hey amigo, así está su servicio. ¿Okay? ¿Quiere mejorarlo? Bueno, saque de su presupuesto también y compremos más servidores para meterle a esto. ¿Okay? Le garantizo que vamos a subir su nivel de salud en tanto, vamos a bajar su riesgo operacional y vamos a mejorar la eficiencia. ¿Okay? Entonces ya ustedes tienen una herramienta no solamente para arreglar la casa, sino para interactuar con esas unidades de negocio. Están ustedes mostrando valor, ¿okay? Y control. Buena pregunta. Toma el histórico porque esa información ya está recolectada. Simplemente que no había la inteligencia para presentar. Ese es un buen punto. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero después les vamos a dar más sorpresas. Ustedes dirán, estos tipos oprimen, muestran, pero yo quiero verlo en vivo, yo quiero probarlo. Es parte de lo que vamos a descubrir en la próxima sesión. Vamos a entrar un poquito en detalles de cómo ustedes pueden experimentar esto por su cuenta sin tener que hacer un montaje. Todo lo que necesitan es un PC con un browser adecuado y bueno, van a poder experimentar estos laboratorios en vivo. Exacto. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos un break o algo así? ¿Sí? Entonces, ¿Ya? los dejamos para el break. Listo, y muchachos. los esperamos en 15 Gracias. minutos. Claro. ¿Qué pasa cuando dice que él más o menos el presupuesto de los procesadores que